Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que estén todos muy bien. Yo acá sigo hablando del tema de suspensiones. Voy a tener pesadillas con el tema de suspensiones. Hoy vamos a hablar específicamente de la parametrización de las suspensiones en el libro de sueldos digital AFIP, que si bien va de la mano con la forma en que lo declaramos, lo informamos en el 931, bueno, tiene unas particularidades específicas relacionadas con la operatividad del sistema del libro de sueldos digital. Vamos a aprovechar también esta capacitación para hablar muy brevemente de la parametrización del salario complementario, porque también AFIP publicó una guía al respecto, así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a hablar de estas dos cosas. Y vamos justamente a iniciar con el tema de salario complementario. ¿Cómo vamos a parametrizarlo para que esté correctamente informado en el libro de sueldos digital? Simplemente lo que vamos a tener que hacer es vincular nuestro concepto de liquidación con el concepto que creó específicamente AFIP para informar el descuento del salario complementario, que es el 810.012. Esta es la pantalla de la guía. Lo único que yo agregaría acá es tildar el casillero de repetible. Esto es simplemente un consejo mío. A mí me gusta tener siempre tildado el casillero de repetible en el caso de que por cualquier razón se necesite justamente repetir el concepto dos veces en una misma liquidación. Si no tengo ese casillero tildado, el sistema no me lo permite, por lo tanto, en forma preventiva, yo lo tildo en todos los casos. Para quienes ya están familiarizados con el tema del libro de sueldos digital, ustedes saben que un concepto que empieza con 800.000 claramente es un concepto de descuento, no es un concepto ni remunerativo ni no remunerativo, y por lo tanto, si quedaba alguna duda, ya nos podemos quedar tranquilos de que evidentemente el salario complementario no es un concepto que juegue ni contra la remuneración ni contra un concepto no remunerativo, sino que simplemente juega contra el neto con un tratamiento asimilable a lo que es el descuento de un anticipo de sueldo, con la única diferencia de que ese anticipo de sueldo, en vez de haberlo pagado el empleador que lo descuenta, lo pagó un tercero, que sería ANSES. Pero el tratamiento a los fines de la liquidación de sueldos es exactamente lo mismo que si hubiera sido un anticipo abonado por el empleador. Ahora tenemos claro, al emitir AFIP esta guía y parametrizar un concepto específico que le da tratamiento de descuento, tenemos claro que, bueno, esta interpretación que hicimos es efectivamente la que tendríamos que haber hecho. ¿Cómo podemos aplicar entonces el descuento del salario complementario? Lo pueden aplicar, por supuesto, en una liquidación normal, que en este caso yo voy a partir de este ejemplo para ir llevándolo después a las distintas situaciones de suspensión, pero en cualquier liquidación normal, yo acá puse, por ejemplo, un sueldo de 100.000 pesos, que es el único concepto remunerativo, con todas sus retenciones correspondientes al mes, podemos perfectamente descontar el salario complementario que hubiese percibido el trabajador. En este caso, partimos de la base que el trabajador percibió 33.750 y como el neto me lo permite, lo descuento en su totalidad con un código, bueno, en este caso es el código de mi sistema de liquidación, que por supuesto está vinculado al 810.012 que indica AFIP. En este caso, fíjense que si a esta misma liquidación yo ingreso a las bases imponibles, vamos a ver que las bases imponibles en todos los casos son estos 100.000 pesos de este sueldo liquidado, bueno, excepto la 10, por supuesto, porque estamos tomando el importe a detraer, pero que en ningún caso el salario complementario juega contra la remuneración. Ni se suma, ni se resta, ni nada. O sea, el salario complementario no influye para nada en la determinación de la remuneración, ni tampoco lo vamos a ver reflejado en ninguna parte del 931. No hay que informarlo en el 931, sí, por supuesto, en el libro de sueldos digital, pero esa información no se arrastra a ningún lugar del 931. Esto es básicamente lo que podemos conversar sobre salario complementario, que entiendo que ya a esta altura no genera ninguna duda ni requiere ningún tipo de análisis más complejo. Vamos entonces ahora sí a adentrarnos en lo que más nos interesa, que es
cómo parametrizar las suspensiones en el libro de sueldos digital. Vamos a empezar con la primera aclaración, ¿no? Porque una cosa es los ejemplos que yo utilizo, que trato de hacerlos lo más sencillo y claro posibles para poder, digamos, llevar a esta capacitación a todo aquel que la necesite, y después otra cosa es lo que van a tener que hacer ustedes interpretando esta capacitación y aplicándola a los casos en particular. Lo primero que ustedes tienen que hacer en el caso de que tengan suspensiones a mes completo, o sea, cuando los trabajadores están suspendidos por todo el mes, es parametrizar el concepto de liquidación que ustedes tengan como concepto de suspensión, que se puede llamar asignación no remunerativa, artículo 223, asignación no remunerativa, resolución 397, hacer referencia al acuerdo específico de la actividad que corresponde, lo pueden llamar suspensiones, el nombre que ustedes quieran o que ustedes hayan definido para el sistema de liquidación. Ese concepto lo van a tener que parametrizar con un concepto remunerativo de AFIP. ¿Cuál sugerimos y cuál sugiere la guía del libro de sueldos digital? Es parametrizarlo contra el código 110.000 de sueldo. Entonces, en función de esto y a los fines de estos ejemplos para esta capacitación, yo voy a seguir utilizando el código de sueldo aun cuando esté informando una suspensión. ¿Por qué? Para que a ustedes les quede claro que lo estoy informando como un concepto remunerativo. Por supuesto que ustedes, cuando suban la liquidación al libro de sueldos digital, no van a ver el concepto sueldo, van a ver el concepto con la descripción que ustedes le hayan otorgado, asignación no remunerativa, suspensión, etcétera. Pero lo que es muy importante es que a ustedes les quede claro que cuando en el libro de sueldos digital están informando una suspensión, esa suspensión se informa como un concepto remunerativo. Hecha esta aclaración, vamos a empezar a ver los ejemplos. Para todos los ejemplos, y simplemente por una cuestión de simplificación matemática, he elegido que la suspensión sea el 70% del sueldo. Se recuerdan que teníamos un sueldo de 100.000, entonces cada vez que vean 70.000 pesos tiene que ver con la suspensión, con el monto de la suspensión. Obviamente que esto no se ajusta a los acuerdos marcos del 397, etcétera, pero acá simplemente estoy utilizando ejemplos sencillos que matemáticamente sean muy fáciles de ver los números, y lo que me interesa es ilustrar la operatividad del libro de sueldos digital. Vamos al primer ejemplo, que es una suspensión a mes completo. Ojo esto, mes completo. Después vamos a ver más adelante que cuando no está suspendido el mes completo, la parametrización es completamente distinta. Del artículo 223 bis. ¿Qué significa que la suspensión sea del artículo 223 bis? Que únicamente va a contribuir a la obra social. O sea, el trabajador no va a tener retención y el empleador únicamente va a contribuir a la obra social. En este caso, ¿cómo vamos a informar en el libro de sueldos digital la suspensión? La suspensión, por el monto que corresponda, la van a informar, ya lo saben, con un concepto remunerativo, vinculado a sueldo, al 110.000. Por eso yo acá les sigo mostrando sueldo, para que no les quede duda. Pero por supuesto que ustedes no van a tener la descripción sueldos. Ustedes acá van a tener la descripción que corresponda a la suspensión. Si el trabajador percibió el salario complementario, perfectamente lo pueden descontar. No es necesario que el descuento sea contra una situación de actividad. Aunque esté suspendido el trabajador, perfectamente podemos descontar ese salario complementario. Entonces, cuando estamos en un caso de una suspensión a mes completo, que la informamos como remunerativa a los fines del libro de sueldos digital, y del artículo 223 bis, que únicamente contribuye a obra social, vamos a utilizar, para que el sistema de AFIP sepa que se trata de una suspensión, la situación de revista 9.
¿Para qué utilizamos esta situación? Porque así el sistema de AFIP sabe que es una suspensión y que es una suspensión que únicamente contribuye a la obra social y va a hacer los cálculos automáticamente. Si nosotros vamos a las bases imponibles de una suspensión de mes completo, vamos a ver que el monto de la suspensión vamos a tener que repetirlo en todas las remuneraciones imponibles. Esto no significa que vaya a calcular, por ejemplo, aportes o contribuciones de seguridad social. No las va a calcular, pero no importa. A los fines del sistema, las bases imponibles se informan como si esto fuese un sueldo, aunque sea la suspensión. Lo que le indica al sistema que es una suspensión es la situación de revista, que en este caso, en este primer ejemplo, es la 9. Hay un tema un poquito más controvertido, que es el tema de la ley de riesgo de trabajo. ¿Qué es lo que está pasando? En estos últimos días ha empezado a circular una serie de mil disculpas, una serie de mails que están recibiendo algunos empleadores directamente de la SRT, donde se les indica que la suspensión no es base de cálculo para la ley de riesgo de trabajo. Ahora, ¿qué pasa? Independientemente de que yo estoy de acuerdo con ese criterio, la realidad es que todos los sistemas de AFIP están parametrizados para que los conceptos de suspensión calculen la contribución de ley de riesgo de trabajo. Entonces ustedes van a ver que dentro de las bases imponibles informadas va a estar informada la base imponible, la remuneración imponible 9, y sobre la remuneración imponible 9 se va a calcular la contribución a la ART. Yo no voy a hablar acá de maneras de alguna forma engañar al sistema para que no pague ART, porque ustedes bien saben que si nosotros acá se nos ocurriera informar la remuneración imponible 9 en 0, el sistema no me permite avanzar. Directamente me dice que la remuneración no puede ser 0 o no puede ser menor a la remuneración imponible 2. Creo que el mensaje de error es específicamente ese. Hay algunos colegas, algunos comentarios dando vueltas por ahí de, bueno, engañemos el sistema, no lo informemos como remunerativo, hagamos esto, lo otro, lo demás allá. Claramente que yo no voy a estar hablando de cuestiones que de alguna forma es declarar algo no correctamente. Yo voy a estar haciendo referencia a lo que indica la guía de AFIP. ¿Qué es lo que debería ocurrir en un mundo ideal? Primero, estaría genial que la SRT emitiera como mínimo un comunicado y si pudiese ser una resolución donde esto se aclare para todos los empleadores y no únicamente para los empleadores que enviaron un mail. Y por el otro lado, sería más que ideal que la AFIP adecúe sus sistemas y que cuando se informan suspensiones no se calcule la ley de riesgo de trabajo sobre los montos de las suspensiones. Mientras ello no ocurra, yo voy a seguir la capacitación en función de la operatividad del sistema vigente a hoy. Puede ser que en 2 horas lo cambien, pero bueno, es así, ¿no? Hoy por hoy, día a día, van modificando todo. Y mi recomendación, en realidad, no sería dibujar los números para engañar al sistema, sino con la respuesta de la SRT en mano. O sea, enviamos un mail a la SRT, obtenemos la respuesta y con esa respuesta comunicarnos con la aseguradora de riesgo de trabajo que tengamos contratada para decirles, bueno, si bien el 931 me calcula tal monto, yo no voy a pagar este monto, voy a pagar este otro monto porque la suspensión no debería ser base de cálculo de la ley de riesgo de trabajo. Creo que tiene mucho más sentido llevar la negociación con la aseguradora de riesgo de trabajo que falsear de alguna manera los datos que voy a volcar al 931. Esta es mi opinión completamente personal.
Por supuesto que ustedes pueden tomar la decisión que les parezca más correcta, pero lo que quiero hacer la aclaración es que en esta capacitación yo voy a seguir, digamos, en función de lo que dice la guía de AFIP y no voy a estar hablando en ningún momento de cómo podemos hacer para engañar al sistema para que no tome la remuneración 9. Continuando con esto, estamos en este ejemplo de suspensión. Estamos en el 931, fíjense que no va a calcular aportes de obra social, sí calcula la contribución, que es lo que indica el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, y ustedes van a ver una contribución a seguridad social de 840 pesos en este ejemplo. No se preocupen, no es que el sistema erróneamente está calculando una contribución a algún subsistema de seguridad social, sino que simplemente es la porción que corresponde a ANSAL o FSR, se llama ahora Fondo Solidario de Redistribución, es la porción que corresponde a ANSAL de esa contribución de obra social. O sea, quédense tranquilos que no es que esté mal calculado o que el sistema cometa algún error en la determinación de la base, sino que simplemente es el desglose de ese 6% sobre 70.000 pesos que hay una parte, 3.360, que va efectivamente a la obra social y otra parte, 840, que va al ANSAL. Y acá, bueno, se calcula la contribución a la ley de riesgo de trabajo por las situaciones que comenté un minuto atrás. Segundo ejemplo, ¿qué pasa si tenemos una suspensión a mes completo, pero ya no es la clásica del artículo 223 bis, sino que es alguna de las situaciones amparadas bajo el acuerdo marco de la resolución 397? En este caso, ustedes saben que no solamente se calcula la contribución de la obra social, sino que también se calcula el aporte a la obra social. Entonces, en este caso, ¿cómo vamos a estar informando esta situación? La suspensión va como un concepto remunerativo de sueldo. Si corresponde descontar el salario complementario, lo descontamos, esto no influye para nada. Y vamos, obviamente, si correspondía calcular el aporte, o sea, hacerle la retención al empleado, también se informaría la retención dentro de ese recibo de sueldo, y lo que indica, lo que identifica la forma de cálculo a los fines del libro de sueldos digital y del 931 es la situación de revista 48. Entonces, fíjense, si nosotros informamos la situación de revista 9, solo calcula contribución de obra social. Si nosotros informamos la situación de revista 48, no solamente calcula la contribución de obra social, sino que calcula también el aporte. Libro de sueldos digital, en este caso, bueno, hará las validaciones correspondientes. Este aporte es el 3% de 70.000 pesos. El sistema lo valida. La remuneración bruta en este caso son 70.000 pesos para todas las remuneraciones imponibles también, y vamos a tener un 931 donde no solamente van a estar las contribuciones de obra social, sino que también van a estar los aportes de obra social. Nuevamente, la porción que vemos en la parte de seguridad social tiene que ver con el ANSAL o FCR y no que esté calculando incorrectamente el 931. Una situación particular que pueden tener dentro de este mismo tipo de suspensión es que tengan una suspensión bajo el acuerdo marco del 397. Yo continúo con los 70.000 pesos simplemente por una cuestión de ejemplificar siempre con el mismo importe, pero obviamente que ustedes van a estar trabajando con el porcentual que corresponda, que saben que no puede ser menor al 75% para la suspensión. Una de las situaciones que pueden encontrar tiene que ver con que algunos de los acuerdos indican que la obra social se tiene que descontar sobre el total de la remuneración que hubiera sido la que normalmente hubiera percibido el trabajador. En ese caso, en el libro de sueldos digital, recuerden que necesitan una parametrización adicional, una información adicional. ¿Por qué? Les pido mil disculpas. Hoy evidentemente no es mi día con la voz. ¿Por qué necesito una parametrización adicional? Porque nosotros entonces
La retención y o la contribución de obra social no la vamos a hacer por el importe efectivamente liquidado, que acá serían los 70.000 pesos, sino que la vamos a hacer por lo que hubiera sido la remuneración bruta total si este empleado estuviese activo, que a los fines de este ejemplo serían los 100.000 pesos. Entonces le retenemos 3.000 en concepto de obra social, que es el 3% sobre 100.000 pesos, y contribuiríamos el 6% sobre los 100.000 pesos. En ese caso, si nos vamos a las remuneraciones imponibles, fíjense que en lo que es remuneración 4 y remuneración 8, que son las bases de cálculo para la obra social, en vez de tener informados 70.000 pesos, tenemos informados 100.000, para el ejemplo, ¿no? Por supuesto. ¿Qué pasa? Si nosotros dejamos esto así y no agregamos ninguna información adicional, el libro de sueldos digital no lo va a validar. ¿Por qué? Porque cuando vaya a validar la remuneración 4 y vea que son 100.000 pesos y verifique la liquidación y vea que nosotros liquidamos como concepto remunerativo únicamente 70.000, me va a decir la remuneración imponible informada no coincide con los conceptos liquidados. Entonces, cuando tenemos ese caso, nosotros tenemos que agregar una parte más de información para que el libro de sueldos digital pueda validar correctamente este cálculo. ¿Dónde voy a informar eso? Dentro del recuadro de obra social, ustedes van a ver que tienen dos campos, uno que se llama base diferencial de aporte y uno que se llama base diferencial de contribución. Van a utilizar los dos en el caso de que la remuneración ampliada sea tanto para la 4 como para la 8, o van a utilizar uno de los dos en el caso de que solo la base de cálculo sea para los aportes o solo sea para las contribuciones. ¿Qué voy a informar ahí? La diferencia entre esta remuneración ampliada, o sea, estos 100.000 pesos, y la remuneración real, o sea, estos 70.000 pesos. Para este ejemplo en particular, la base diferencial de aportes son 30.000. Entonces, cuando AFIP haga sus validaciones dentro del sistema del libro de sueldos digital, ¿qué va a hacer? Va a verificar remuneración imponible 4, 100.000 pesos. Conceptos remunerativos liquidados, 70.000. La diferencia de 30, ¿dónde la encuentro? En la base diferencial. Perfecto, me validan las remuneraciones imponibles. Retención de obra social 3.000 sobre los 100.000 está correcto. Entonces tengan en cuenta eso. Estamos con el mismo tipo de suspensión, pero vamos a tener que hacer una pequeña parametrización adicional si en vez de calcular la obra social por el monto de la suspensión, tenemos que calcular la obra social por el 100% de lo que sería la remuneración normal. Y bueno, acá por supuesto tenemos un 931 que se calcula correctamente. Fíjense que si sumamos el aporte de seguridad social y de obra social, los 600 al ANSAL más los 2.400 son los 3.000 de retención sobre los 100.000 pesos, y si sumamos la contribución de ANSAL más la contribución de obra social a pagar, son los 6.000 pesos, que es el 6% de 100.000 pesos. Con eso el sistema cierra el circuito, valida y calcula correctamente el 931. Ahora bien, todos los ejemplos que vimos hasta ahora tienen que ver con las suspensiones a mes completo, que a modo de repaso sabemos que las informamos como si fuese un concepto remunerativo, que lo parametrizamos vinculándolo al código 110.000 de sueldo de AFIP, y el sistema se entera que estamos en una situación de suspensión a través del código de revista. ¿Qué código de revista? 9, si solamente queremos que calcule la contribución de obra social, o 48 si queremos que calcule el aporte y la contribución de obra social. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la suspensión es a mes parcial? O sea, este trabajador no estuvo suspendido el mes completo, sino que hay una parte en la que estuvo activo y una parte en la que estuvo suspendido. En este caso, la lógica cambia por completo. Nosotros no vamos a informar la suspensión como un concepto remunerativo. Cuando tenemos una suspensión a mes parcial,
la vamos a tener que informar como un concepto no remunerativo. ¿Y de qué manera la vamos a informar? Nos lo indica la guía de AFIP, la número 25. Nos dice, si ustedes tienen un caso de suspensión que solamente contribuye a la obra social, van a vincularlo con el concepto 550.000 de AFIP, que es el de no remunerativo especial, y únicamente van a tildar lo que es la contribución de obra social, que automáticamente se tilda el FCR. Fíjense acá que podrían llegar a no tildar ley de riesgo de trabajo, pero bueno, vamos a continuar con los ejemplos de acuerdo a cómo indica la guía de AFIP. Si ustedes tienen una suspensión que no solo calcula el aporte, sino que también calcula, mejor dicho, no solo calcula la contribución, sino que también calcula el aporte de obra social, ustedes lo van a parametrizar también contra el concepto 550.000 de AFIP, pero van a tildar los dos subsistemas, el de aportes y el de contribuciones de obra social. Y van a trabajar con el monto de la suspensión informándolo como un concepto no remunerativo. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué cambiamos la lógica por completo? Porque en realidad, cuando la suspensión es a mes parcial, lo que va informado efectivamente como concepto remunerativo es la parte donde el trabajador estuvo activo. Entonces vamos acá a pensar en un ejemplo muy sencillo, continuando con los montos que estoy utilizando en estos ejemplos. Tenemos un trabajador que estuvo 15 días activo y 15 días suspendido. Por los 15 días activos cobró, por supuesto, la mitad de su sueldo, que era de 100.000, cobró 50.000 pesos. Liquidamos 50.000 pesos como sueldo. Por la parte que estuvo suspendido, liquidamos el 50% de estos 70.000 pesos que habíamos determinado que era el monto de la suspensión. Vuelvo a hacer hincapié, los montos son números sencillos a los fines del ejemplo. No, me interesa que quede clara la parametrización del libro de sueldos digital. No estoy hablando de cómo se calcula una suspensión. ¿Cómo le informo al sistema de AFIP que esta suspensión no es por el mes completo? Se la informo con un código adicional, que es el 49. Voy a utilizar el código de situación de revista 49. ¿Y dónde lo voy a informar? En todos los casos, el código de situación de revista 49 lo voy a informar el último día del mes. No importa si el último día del mes estuvo suspendido o estuvo activo, no importa. Es la manera que encontró AFIP de poder informar a través del libro de sueldos digital y del 931 que este trabajador estuvo en un régimen mixto dentro de un mismo periodo. Entonces, tengo una suspensión a mes parcial, yo ya sé que el último día de situación de revista lo voy a informar con el código 49. ¿Y cómo voy a informar efectivamente la parte en que estuvo activo y la parte en que estuvo suspendido? Voy a utilizar los dos campos, los dos casilleros que me quedan libres. Por ejemplo, en este caso, vamos a pensar que este trabajador estuvo activo desde el día 1 por 15 días y estuvo suspendido desde el día 16 por 15 días. También podría ser al revés, que estuvo suspendido desde el día 1 y que estuvo activo desde el día 16. No hay ningún problema. ¿Y dónde le informo a AFIP el tipo de suspensión? Se la informo acá, en la verdadera información de suspensión. Si es una suspensión que solo contribuye a obra social, voy a utilizar el código de situación de revista 9. Si es una suspensión que calcula tanto aporte como contribución de obra social, voy a utilizar el código de revista 48. Lo que no tengo que olvidarme de utilizar es el código de información de un régimen mixto dentro de un mismo mes, que es el 49, que va siempre al último día del mes. ¿Por qué va siempre al último día del mes? Porque así lo solicita la guía de AFIP. O sea, es la manera que ellos encontraron de nutrir al sistema de esta información. Acá simplemente voy a hacer el ejemplo basándome en una situación donde se calculen tanto los aportes como las contribuciones de obra social, pero podría también haber hecho el ejemplo solo con las contribuciones de obra social y acá estaría informando entonces el código de situación de revista 9.
Si ustedes llegasen a tener una situación donde el empleado estuvo suspendido, activo y suspendido, sonaron porque ya no tienen suficientes campos, así que bueno, ahí tienen que ver cómo lo declaran. Pero bueno, vamos a pensar que no tuvo tantas situaciones de revista en un mismo periodo. En este caso, ustedes estarían informando, fíjense que acá la lógica cambia, en las remuneraciones 1, 2, 3 y 5 estarían informando solamente la parte efectivamente remunerativa, que es la parte donde el trabajador estuvo activo, donde estuvo efectivamente trabajando. Y en las remuneraciones 4 y 8 estarían ahí sí informando la base de cálculo que correspondiese para obra social, que no va a ser solo lo remunerativo, sino que también va a sumar la suspensión. Si ustedes acá necesitasen una base ampliada, en el ejemplo serían los 100.000 pesos, recuerden que también tendrían que estar informando la base diferencial para aportes y contribuciones de obra social, que en ese caso sería la diferencia entre los 100.000 pesos y menos los 50.000 de sueldo menos los 35.000 de suspensión. O sea, en ese caso la base diferencial serían 15.000 pesos. Pero bueno, no nos complicamos este ejemplo con tantas cosas. Tengan en cuenta que ley de riesgo de trabajo, yo acá continué el ejemplo en función de lo que indica la guía, pero si ustedes acá hubieran dejado destildado lo que es ley de riesgo de trabajo, este sería el único caso en el que podrían estar informando la remuneración imponible 9 sin la incidencia del monto de la suspensión. El único detalle que tenemos que tener en cuenta en el armado de las remuneraciones imponibles, además de, bueno, de todo lo comentado, es el tema del importe a detraer. Acá tenemos una parte que sí va a calcular aportes y contribuciones de seguridad social, porque tenemos una parte del mes donde el empleado está activo, o sea, donde se le liquidó efectivamente una remuneración, y por lo tanto vamos a poder computar el importe a detraer. ¿Vamos a computar el importe por el 100%? No, por supuesto que no, porque no trabajó el mes completo. Hay una parte del mes que estuvo suspendido. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el proporcional respecto a los días que efectivamente se liquidó como activo. En este ejemplo, como yo decidí 15 días activo, 15 días suspendido, el importe a detraer son 3.501,84, que es el 50% de los 7.003,68. Si ustedes tienen, por supuesto, otra cantidad de días suspendidos, tendrían que hacer una regla de 3 simple para la proporcionalidad del importe a detraer. En el caso del 931, bueno, van a tener calculados ahora sí aportes y contribuciones a la seguridad social, que no va a ser únicamente la parte del ANSAL, sino que van a tener todos los aportes y contribuciones relacionados con jubilación ley 19032 y bueno, en el caso de las contribuciones Fondo Nacional de Empleo, la parte previsional, la parte de PAMI, etcétera, y asignaciones familiares relacionadas con ¿qué? Con lo que sí acá efectivamente es sueldo por la parte que el trabajador estuvo activo. Entonces vamos a tener un 931 mixto de alguna manera con los aportes y contribuciones completos por la parte que el trabajador estuvo activo y con los aportes y contribuciones solamente de obra social por la parte que el trabajador estuvo suspendido. Bueno, acá acabo de darme cuenta que hay un pequeñito error en este título, lo voy a corregir en el material, pero tengan en cuenta que para el ejemplo que yo elegí acá no es artículo 223 bis, sino que es resolución 397, porque hice que calcule no solo la contribución, sino también el aporte a la obra social. Es un pequeño detalle, pero bueno, se los comento por si alguien se va guiando con los títulos. Hasta acá llegamos con la capacitación. A modo de resumen, vamos a hacer un pequeñísimo repaso para que quede especialmente claro que la lógica es completamente distinta si tenemos una suspensión a mes completo que si tenemos una suspensión a mes parcial o a mes cortado, no sé, llámenlo como quieran. Cuando la suspensión es a mes completo, nosotros vamos a parametrizar
el concepto de suspensión vinculándolo con el concepto 110.000 de sueldo de AFIP y lo vamos a informar como si fuese una remuneración. ¿Y qué le indica a la AFIP que esa remuneración es en una situación de suspensión? Se lo indica el código de situación de revista. Si utilizamos el 9, calcula únicamente la contribución de obra social. Si utilizamos el código 48, calcula el aporte y la contribución de obra social. Si nosotros tenemos una situación de suspensión a mes parcial, ¿qué significa esto? Una parte del mes estuvo activo y una parte del mes estuvo suspendido. Nosotros vamos a parametrizar el concepto de suspensión como un concepto no remunerativo. ¿Cómo lo parametrizamos? Con el 550.000 de AFIP, del libro de sueldos digital AFIP, y vamos a marcar, en el caso que sea una situación de revista 9, vamos a marcar únicamente contribución de obra social. En el caso que sea una situación de revista 48, vamos a tildar no solo la contribución, sino también el aporte de la obra social dentro de lo que es la parametrización del concepto. ¿Cómo le informamos a AFIP que se trata de una situación de suspensión, pero a un mes parcial, donde hay una parte donde el trabajador estuvo activo y una parte donde estuvo suspendido? Vamos a tener que utilizar el código de situación de revista 49, que es simplemente un código informativo que le sirve a AFIP para saber que es una situación mixta. ¿Dónde vamos a informar el código de situación de revista 49? En el último día del mes. Nos vamos a los datos complementarios donde está el cuadro de situaciones de revista y en el tercer casillero vamos a poner el código 49 informado como día de inicio 30 o 31 dependiendo del mes. Y los otros dos casilleros nos quedan para informar en qué parte estuvo activo y en qué parte estuvo suspendido. Activo, bueno, va con el código 1 y en la parte de suspensión van a elegir el código 9 o 48 dependiendo de la situación. Si es contribución únicamente de seguridad, de obra social, o si es aporte y contribución de obra social, ahí va el código 48. Espero que esto haya sido medianamente claro. Igual saben que en la guía está todo explicitado, en la guía que publicó AFIP, toda esta capacitación está basada justamente en esa guía, por lo tanto si hay alguna cosa que no quedó clara, la pueden leer directamente de la fuente oficial. Con respecto a las preguntas, les comento, para quienes les interesa la temática o ya está trabajando con libro de sueldos digital y se encuentra con algunas complicaciones, nosotros tenemos un grupo en Facebook que lo encuentran como libro de sueldos digital AFIP y tratamos exclusivamente esta temática. De hecho, si intentan publicar consultas de otra temática, no se aprueban porque tratamos de hacerlo lo más puntual posible, lo más puntual y concreto posible. Si el ingreso es completamente libre, lo único que pedimos es contestar una serie de preguntas para ingresar que nos sirve a nosotros para evaluar si realmente la persona está interesada en la temática o si, bueno, quiere ingresar al grupo simplemente para hacer algún tipo de spam. Así que bueno, si les interesa, si tienen consultas, si tienen comentarios, si tienen alguna complicación adicional con respecto a la parametrización del libro de sueldos digital, los invito a continuar la conversación en nuestro grupo de Facebook. Y también les comento que voy a dejar en la cajita de texto de información debajo del video unos links para el que le interese de unos cursos que dictamos nosotros que, bueno, los veníamos dictando hasta marzo y tuvimos un parate por el tema del aislamiento, pero los estamos relanzando ahora a partir de junio, unos cursos justamente sobre el libro de sueldos digital, uno básico, uno práctico y uno más avanzado sobre el tema de errores frecuentes y cómo solucionarlos, que bueno, al que le interese va a tener los links a disposición para entrar, ver el temario, los costos, cómo inscribirse y desde qué fecha están disponibles los cursos. Así que bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta acá. No sé cuánto tardé en dar esta capacitación, pero ustedes ya saben que no tengo poder de síntesis, así que seguramente más de 20 minutos debo haber tardado, por supuesto.
Gracias por acompañarnos, gracias por la cantidad de visitas, interés, comentario, todo, no sé, todo el apoyo y los excelentes comentarios y agradecimientos que estamos recibiendo. La verdad que, bueno, nos pone muy, muy contentos. Así que, bueno, estamos tratando de contestar todo, se complica porque cada vez son más, pero sí quiero hacerles llegar a todos ustedes el agradecimiento por todo el apoyo y el interés que recibimos. Así que bueno, hoy cerramos la capacitación acá. Los invito a hacerse miembros del grupo de libro de sueldos digital AFIP en Facebook. Les pido disculpas por la voz, estuve hablando muchas horas y evidentemente esto ya se nota en mi garganta, que no es la misma de siempre. Y bueno, seguimos en contacto y si no, en algún otro video o en algún curso también seguimos con la temática. Muchas gracias a todos.